Te prometo que no estás aquí por casualidad. Sé que andas en busca de riqueza, bienestar y tranquilidad financiera. ¿Quién no? En nuestro espacio, escucharás estrategias de inversión simples, reales y legales de la boca de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que han sabido hacer dinero sin necesidad de fórmulas mágicas. Te compartiremos las estrategias, pero sobre todo, te diremos cómo ejecutarlas de manera exitosa. Sobra decir que aquí odiamos a los esquemas Ponzi como Smart Plus y el resto de cochinero que está allá afuera. Pero espera, aquí no todo es seriedad. Hablar de dinero no tiene que ser aburrido. Así que ajusta tus auriculares, sírvete un cafecito o una chelita y prepárate para disfrutar de una conversación ligera mientras te ayudamos a convertirte en un futuro viejito millonario. Comenzamos. Estimados futuros viejitos millonarios, bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, donde, como ustedes saben, les venimos a traer información que les puede ayudar a mejorar el manejo de sus finanzas personales, de sus finanzas empresariales, y mucho tiene que ver el manejo fiscal. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es tener una buena administración financiera, y dentro de la administración financiera, por supuesto, está la parte tributaria. En esta ocasión tenemos a Ramiro García como invitado, un contador con muchos años de experiencia que por alguna razón se ha especializado en la parte de seguros. Tiene gran conocimiento sobre el tratamiento fiscal de los seguros, obviamente sobre muchas áreas, pero específicamente sobre este punto. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos y sé muy bienvenido a este episodio. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Agradecerte el espacio y bueno, espero que esta charla sea de mucha utilidad para todos tus radioescuchas. Claro que sí. Oye, y cuéntanos un poquito de ti. ¿Hace cuánto eres contador? Sé que estudiaste en el TEC de Monterrey. ¿Y cómo es que te fuiste adentrando? ¿Cómo fue que le fuiste agarrando gusto al tratamiento fiscal, específicamente sobre el tema asegurador? Sí, claro, Sergio, muy amable. Mira, bueno, como bien lo dices, soy contador público, me gradué del TEC de Monterrey hace ya bastantitos años, en el 1997, y tuve la fortuna que mi papá tiene un despacho. Y bueno, cuando era estudiante, pues iba a apoyarlo en vacaciones, y dentro de todos los servicios o las actividades que se hacían, pues una de ellas era el tema de impuestos. De tal manera que me fue gustando, me fue apasionando mucho. Cuando estuve en carrera en las materias de impuestos, pues prácticamente, con humildad te lo digo, no me fueron muy complicadas. Y posteriormente, después de graduarme, me gustó mucho el área, al grado que estudié la maestría, me recibí de la maestría de impuestos. Hoy en día estoy estudiando un doctorado también en impuestos, que primero Dios debo estarlo terminando el próximo año. Y veo en esa área pues muchísimas áreas de oportunidad. Obviamente el tema de los seguros es un área que también me gusta, me apasiona. Y dentro de la ley pues hay muchas áreas, muchas ventajas que pudiéramos explorar. Es parte de lo que vamos a estar aquí charlando contigo. Y bueno, ese digamos que es uno de los principales motivos por los cuales me gusta esta área. Muy bien. Muchas gracias y felicidades por una brillante carrera y que seguramente seguirá acumulando muchos años de experiencia. Gracias. Oye, los seguros tenemos como que la percepción de que los seguros son para los ricos, ¿no? Que todos los ricos tienen grandes fortunas porque saben aprovecharse precisamente de los seguros, y a mí me parece que es una percepción errónea, porque en realidad hay seguros de diferentes presupuestos, Claro. y especialmente si no tenemos la vida garantizada, creo que es una gran herramienta para crear y para mantener, conservar nuestro patrimonio. Uno de los principales instrumentos financieros que está de moda, digamos, el día de hoy, y de moda por necesidad, porque el régimen de la ley del sistema de ahorro para el retiro nos hizo ponerle atención. La generación de la Afore no tendremos las pensiones que tienen el régimen anterior, tu papá, el régimen 73, y vino a poner de moda los planes personales de retiro. ¿Qué opinión tienes sobre estos planes personales de retiro? ¿Y es algo que tú recomiendas a tus clientes?
Totalmente, Sergio, totalmente. Digo, como bien lo dices, la ley cambió, la ley del seguro cambió en junio del 97 y en el régimen actual, hoy en día, ya las personas que cotizaron a partir de esta ley, pues solamente se van a poder pensionar con lo que tengan en su Afore, ya sea lo que la empresa donde estén laborando esté aportando o si tú como contribuyente estás aportando voluntariamente. Y el régimen anterior, el régimen del 73, todavía de alguna manera tiene los beneficios de poder pensionarse con cantidades bastante importantes. Pero esa generación de los que cotizaron con la ley o están cotizando con la ley del 73, prácticamente en los siguientes años se va a concluir. De tal manera que si una persona quiere tener un buen retiro, y de alguna manera mantener su calidad de vida, sí es muy importante que entre más pronto empecemos, mucho mejor. No es lo mismo, y tú como experto en el tema, no es lo mismo que empecemos a tus 20 a que empecemos en los 30, fuera de que en los 30 sigue siendo obviamente una persona bastante joven. Entonces aquí lo que marca la pauta pues es el valor del dinero en el tiempo y el hecho de que tú puedas tener una protección que en todos los casos, pues tienes también el componente del fallecimiento, la incapacidad. Son temas que tenemos que cuidar. Yo en lo personal noté como que un parteaguas, Sergio, muy importante a raíz del tema de la pandemia, Ujú. en donde muchas personas no sensibilizamos de la importancia de tener, pues protegida inicialmente nuestra vida, proteger a nuestra familia y en un momento dado lo vimos con infinidad de casos, en muchas ocasiones cercanos a nosotros, pues donde desafortunadamente falta la persona y se dan una serie de complicaciones que no son nada deseables, ¿no? Entonces, pues sí, la recomendación es que empecemos jóvenes a contratarlos. Como bien dicen, tampoco nunca es tarde, pero entre más pronto empecemos, mucho mejor. Claro. Oye, y hablando de temas legales que para mucha gente parecen aburridos, pero son los más importantes, Sí. eh, ¿qué tan seguro está nuestro dinero en un plan personal de retiro? O sea, qué respaldo legal tenemos ante un ahorro como que está pensado para usarlo dentro de los próximos 20, 30 años? ¿No? Claro, sí, digo, definitivamente, digo, las compañías aseguradoras, bueno, pues están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las compañías, digo, tienen obviamente sus calificaciones crediticias, tienen obviamente su prestigio ganado a lo largo del tiempo. Y eso en muchos casos es mucho mejor que tenerlo a lo mejor en instituciones que a lo mejor no estén reguladas. Hoy en día estamos viendo muchos casos de instituciones que de alguna manera prometen a lo mejor ciertos rendimientos o ciertos beneficios que en un momento dado a lo mejor es difícil de realizar. Entonces, hay muchas personas que piensan que en los seguros no vas a tener un rendimiento. Los seguros son un instrumento que tenemos que ver más por un tema de ahorro, por un tema de protección, por un tema de seguridad, más que por un instrumento de inversión. Obviamente vas a ganar dinero, pero si ese fondo o ese flujo lo destinas a lo mejor a alguna otra inversión, probablemente vayas a tener rendimientos interesantes, pero no tienes el componente de la protección. Entonces, esa parte tenemos que valorarla mucho, independientemente de la edad que tenemos porque pues la vida la tenemos prestada. Hoy estamos aquí platicando, mañana no sabemos si vamos a estar presentes, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que tenerla muy presente y, pues ser muy sensibles a que en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar, ¿no? Entonces, qué mucho mejor sería que una persona tuviera sus seguros contratados, esa parte cubierta. Y bueno, si tienes la capacidad de poder generar algunos otros inversiones que te puedan dar a lo mejor un rendimiento mayor en lo económico, bueno, con mucho gusto adelante, pero creo que es prioritario que primero salvaguardemos la vida y obviamente el dejar a nuestra familia pues un recurso económico que permita apoyarlos para los compromisos que puedan tener. Correcto. Oye, prácticamente todo el mundo sabe y si no, lo pueden googlear porque la información es lo que sobra hoy en día. Sí, Pero los planes personales de retiro están basados en el artículo 151, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos permiten deducir hasta el 10% de nuestro ingreso topado en 5 UMAS anualizadas, que son el día de hoy, bueno, en 2025, alrededor de 206,000 pesos por año. correcto. Todos podemos tener acceso a esta deducción o depende también de nuestro régimen fiscal.
si tenemos este beneficio o si podemos aprovechar este incentivo. Claro, por supuesto, Sergio. Muy buena por tu pregunta. Sí, la ley de impuesto a la renta, bueno, regula en el título cuarto todo lo que son las personas físicas y dentro de los diferentes regímenes, pues vemos sueldos y salarios, vemos actividades empresariales, actividades profesionales, arrendamientos, intereses, adquisición de bienes. Hay ciertos regímenes en donde en cada uno de ellos tenemos ciertas obligaciones. Eh, en el 2022 se modificó un poquito la ley de impuesto a la renta en la parte de personas físicas con actividad empresarial y nació un nuevo régimen que es el régimen simplificado de confianza. Entonces, contestando a tu pregunta, todos los PPR son deducibles en los topes que tú hiciste mención. Los únicos casos donde vemos que no es aplicable es precisamente las personas que están en régimen simplificado de confianza. Y ahí, dentro de esa situación, bueno, se pueden hacer ciertas estrategias o ciertas estructuras a manera que pudieran, no directamente un reciclo, pero sí un contribuyente ligado a él, en este caso puede ser su cónyuge, de alguna manera sí aprovechar un PPR que no en todo les interese contratar. Entonces, y ahí entra también mucho en juego cómo está la composición del ingreso, qué otras deducciones personales tienes. Pero sí, el hecho de que tengamos ese tope de las 5 UMAS que haces mención, hoy en día 206,000 pesos, es un tope importante. O sea, si tú tienes solamente un PPR, lo vas a poder seguramente aplicar, salvo el tema del 10% del ingreso. Pero si traes otras deducciones personales y eso hace que te brinques de ese tope, bueno, es donde vienen un poquito las complicaciones. Pero nada que no se pueda solucionar. Claro. Oye, y digo, también hay que aclarar que el hecho de que los reciclo no puedan aplicar estas deducciones, en realidad no es una desventaja, porque en realidad el reciclo tiene muchísimas otras ventajas fiscales que ya quisiéramos las personas físicas con actividad empresarial. Totalmente. Entonces, en realidad, ellos están parados en pues digamos que tienen un mejor, ¿qué será? Un mejor tratamiento fiscal por parte de la autoridad, un tratamiento preferencial. Totalmente. Y pues ya como dijeron, no, pues ya tampoco está bueno el encaje, pero no tan ancho, Claro, dijeran en mi no pueblo, ¿no? abuses. Ya sería demasiado, porque inclusive yo he tenido clientes que me dicen, oye, que no son reciclo, ¿no? Pero son personas físicas con actividad. Y me dicen, oye, ¿puedo aportar a mi PPR en efectivo? Y yo, claro que sí, pues estás en tu derecho, Claro, siempre y cuando pues estés enterando a la autoridad que son ingresos. No, no es ningún delito tener ingresos en efectivo. claro. Y me dicen, ¿y los puedo hacer deducibles? Digo, ah, bueno, tampoco. O sea, pides, oye, ¿quieres ride y pides ride y Claro, quieres manejar? O sea, tampoco. Hay, claro. hay de cosas a cosas. Pero un punto importante, y digo, regresando aquí, es que para los reciclo, no se les olvide que aunque ustedes tengan pues un tratamiento preferencial, una tasa preferencial de ISR, no se les olvide que esto no los hace ni inmortales, ni que no están envejeciendo. También necesitan ahorrar para su retiro y una muy buena opción es hacerlo por medio del artículo 93. Hay también planes de retiro basados en el artículo 93 que no lo vas a hacer deducible, pero tiene algunas exenciones a la hora de retirarte. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre el beneficio de este artículo 93? Sí, o sea, el artículo 93, bueno, básicamente habla de lo que son los ingresos exentos. Entonces, dentro de ese artículo, bueno, pues hay diferentes supuestos donde puedes calificar para ciertas exenciones. En el tema particular de seguros, bueno, la ley sí es muy clara en el sentido de cumplir ciertos requisitos para de alguna manera cumplir con esa exención. Y básicamente, bueno, pues es que tengas 65 años, en un momento dado que no hayas hecho retiros parciales de ese plan. Y de alguna forma, si tú llegas a cumplir con esos requisitos, bueno, puedes ser sujeto a ese beneficio, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, Sergio, por ahí va ese punto. Sí, la verdad es que el artículo 93 tiene también grandes, grandes beneficios Sí. y uno de ellos es que a lo largo del tiempo, mientras estés ahorrando, o sea, en la etapa de acumulación, no vas a estar pagando impuestos sobre el rendimiento que vas generando y eso parece como un beneficio menor, pero si eso lo trasladas a décadas de ahorro, es un chorro de dinero más en tu saldo que si estuvieras en, Totalmente. un, en algún instrumento pues como la banca tradicional, como Claro. los mismos CETES,
Claro. fondos de inversión que no estén apegados al artículo 93, ahí sí te van cobrando impuestos y la diferencia es muchísima. Entonces, si ya es dinero destinado para el retiro, pues creo que lo recomendable es informarse y aprovechar estos incentivos, ¿no? No, claro, por supuesto. Incluso también, como bien lo comentas, cuando se da esa retención del 20% sobre el rendimiento, en muchos casos, digo, si el plan estuvo 20 años o 30 años, pues obviamente generó un rendimiento importante. Y a veces pensamos que esa retención es una retención definitiva en donde yo ya no puedo recuperarla. Entonces hay muchos mecanismos en la declaración anual, dependiendo del régimen fiscal, donde tú puedes de alguna manera recuperar ese 20% en su totalidad, incluso pedirlo en devolución, o de alguna manera que ya no te sale la cantidad a pagar en la declaración anual. A lo mejor no recuperas el 20%, pero recuperas una parte. Entonces, lo importante hoy en día, bueno, es conocer muy bien dónde estoy parado, qué régimen fiscal me aplica, cómo está el tema de mis declaraciones mensuales, qué beneficios tengo hacia atrás, porque obviamente también algunos regímenes pueden aplicar pérdidas fiscales de años anteriores, pueden amortizar saldos a favor, traídos a valor presente. Y todos esos son temas que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que a veces una persona lo desconoce. Y ahí es muy importante, bueno, contar con tu asesor, contar con la persona que te apoya en ese sentido, para que de alguna manera las decisiones que tomes, pues sean decisiones encaminadas, obviamente, a tener un beneficio en ese sentido. Oye, Ramiro, entonces que cuando tú te sientas con un cliente nuevo, no solamente ves su estrategia de ese punto en adelante, sino revisas años atrás para ver pues, qué beneficios pueden tener. Totalmente, Sergio. Pues, por poner un ejemplo, imagínate un contribuyente que esté, persona física que tiene empresarial, que inició actividades a lo mejor hace 15 años. Hay que hacer un diagnóstico de sus últimos 10 ejercicios para ver si reportó pérdidas fiscales que tenga disponibles para poder amortizarlas en este año. Ese es el caso de actividad empresarial. Por ejemplo, vemos otros casos como el régimen de intereses, en donde, por ejemplo, las tasas de interés estuvieron muy atractivas en 23 y 24. Muchos inversionistas ganaron mucho interés con una inflación relativamente baja y una retención también relativamente baja. Y veíamos donde inicialmente decía el inversionista, es que pues no tengo nada que hacer, tengo que pagar esto. Sí, pero a lo mejor en el 2021 o en el 2020 tuviste pérdidas porque las tasas de interés estaban abajo de inflación o no había un rendimiento real y esas pérdidas vamos a aprovecharlas, traídas a valor presente. Entonces, esos son, digamos, algunos ejemplos de lo que nosotros como contadores vemos y sugerimos realizar, primero hacer un diagnóstico, dónde estamos parados y ahora sí, de aquí en adelante, hacia dónde queremos ir. Oye, Ramiro, ahorita me acordé, fíjate que hace poco hice un video, publiqué un video donde yo explicaba el tratamiento fiscal de una inversión tradicional en CETES, ¿no? Sí, CETES directo como tal, no te vayas a ningún otro lado, la página del gobierno. eh, y como tú sabes, vas pagando un ISR, sí, eh, mes a mes te van reteniendo el 0.5% pues de tu saldo en realidad, ¿no? claro, Y yo les decía, esta es una retención provisional. claro, Después hay una carga fiscal sí, adicional que tienes que cubrir. Y claro, no sabes, se me vino una horda de comentarios de que no es cierto, yo nunca he pagado. Le digo, bueno, el hecho de que no pagues no quiere decir que no sea cierto, pero claro. ¿nos puedes explicar un poquito cuál es el tratamiento fiscal de un producto que también se puso tanto de moda por lo que comentaste que generó arribita del 11% que yo nunca lo había visto en mi vida profesional, un set arriba Correcto, del 11? sí. Pero ¿cuál es el tratamiento fiscal a la hora de generar rendimientos en un set? Correcto, sí, muy bueno tu comentario, Sergio. Ahí, para una persona física que su única fuente de ingreso son los intereses que tú recibes en ese ICETE o en esa inversión, y si esos intereses no excedieron de 100,000 pesos reales en el ejercicio, y es tu única fuente de ingreso, entonces tú no estás obligado a hacer una declaración anual. Y ahí es donde viene el tema de que esa retención se vuelve una retención definitiva. Entonces yo ya no tengo, al no estar obligado, no tengo que presentar una declaración anual. Puedo optar por presentarla, pero no estoy obligado. La situación cambia cuando una persona física tiene más de una fuente de ingresos. Digamos un ejemplo muy sencillo, un ejecutivo de una compañía tiene sus ingresos de nómina y tuvo ingresos de CETES. Bueno, el solo hecho de tener dos fuentes de ingreso ya lo obliga a hacer declaración anual. Y en ese caso, Sergio, a lo mejor en la nómina, él tributa en la tarifa del impuesto a la renta que llega hasta el 35%.
A lo mejor él tributa al 10%, por poner un ejemplo. Ujú. Pero resulta que en intereses tributó al 0.5%. Esa fue la retención que el CETE le hizo. La institución financiera le hizo, perdón. Entonces, como México tributa sobre una base universal, es decir, un mexicano de nacimiento o un residente fiscal mexicano, tiene la obligación de acumular la totalidad de su ingreso independientemente de dónde venga la fuente de riqueza. Entonces, al hacer la consolidación de los dos ingresos, interés real y nómina, y aplicar el tabulador, pues a lo mejor en esa tarifa vamos a estar al 17% o al 15% o al 20%. Y es donde decimos los contadores, y como bien tú lo dijiste ahorita, pues va a haber un efecto en la declaración anual, por supuesto, va a haber una sobretasa que tienes que pagar precisamente por esa acumulación. Entonces, de esa no nos vamos a librar porque tenemos más de una fuente de ingreso. Entonces, de repente ahí también algunos contribuyentes hacen cierta planeación. Voy a poner un ejemplo, donde a lo mejor tú eres el titular de la inversión, pero tú tienes también otras fuentes de ingreso, pero tu cónyuge no tiene una fuente de ingreso. Entonces puedes en un momento dado, digamos, trasladar la inversión o ponerla a nombre de tu cónyuge, que a lo mejor no va a rebasar los 100,000 pesos de interés real. Y bueno, pues esa retención se volvió definitiva. Tú tributas acá con tus demás ingresos y no tienes el efecto de la sobretasa. Entonces, ese sería el comentario en ese sentido. Sí, y fíjate, es un punto bien importante, eh, porque esas estrategias, si no te sientas con un especialista a que vea el panorama completo, vas a estar pagando impuestos extra. Digamos, yo le digo, hay que pagar impuestos, pero pues no hay que dejar propina, ¿no? Nada más lo justo. Sí, Y, y correcto. si tú le trasladas esos, digamos, 1 millón de pesos que esté generando ahorita en CETES el 7.5, pues va a ser menor a los 100,000 pesos, ¿no? Nada Claro, más por se los tienes supuesto. que pasar a ponerlos a nombre de tu esposa o de tu esposo, dependiendo de quién sea el contribuyente principal. Claro, Y te vas a quitar esa carga impositiva de una claro. manera legal, ¿no? O sea, Correcto, transparente. correcto, No estás haciendo nada correcto. malo. ¿Y sabes qué es algún de las primeras preguntas que yo les hago a mis clientes? ¿Cómo se llevan con su esposa? Porque luego te dicen, no, güey, si los pongo a su nombre y luego al rato voy a perder esa lana. Y la verdad es que es un tema que me imagino que tú también pues, asesoras familias, Sí, eh, y es un tema importante, claro. que algunos te dicen, no, 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 olvídate, prefiero pagar un poquito más de impuestos, pero déjame mi milloncito de este lado. ¿Te ha Sí. pasado? Sí, sí sucede, sí, sí sucede, obviamente. Hay quienes les gusta en un momento dado, no lo ven eso como un inconveniente, hay quien pudiera decir que sí, pero son temas que tienen que considerar definitivamente. La edad, si tiene salud, no tiene salud, o sea, son muchos temas. Incluso también vemos mucho acá, por ejemplo, en Monterrey, familias que tienen recursos o abren cuentas, por ejemplo, bancarias en el extranjero. Y ahí también, por ejemplo, todo lo que son los rendimientos que generas en el extranjero, aun y cuando tú eres mexicano, un ejemplo muy sencillo, oye, voy y abro una cuenta en Estados Unidos, tengo ahí un certificado de depósito que me paga el rendimiento del bono del tesoro. Bueno, esos intereses, tú por el hecho de ser mexicano y por tener la obligación de acumular sobre base universal, pues tendremos obligación, obviamente, de traerlos a México y reportarlos. Decir traerlos es reportarlos. Tú, obviamente, tú los tienes allá porque te interesa tenerlos allá. Pero al ser tú mexicano, cuando abriste la cuenta bancaria, firmaste un documento donde le hiciste mención al banco que no te hiciera ninguna retención de los intereses, puesto que tú eres extranjero. Entonces, al momento de venir a acumular también los intereses que están en el extranjero, pues también hay un efecto. Entonces, a nombre de quién va a estar la cuenta, si va a ser por medio de una sociedad conyugal o no, hay de alguna manera más copropietarios, en este caso tus hijos o no. Entonces, es todo un tema muy interesante, que desde ahí también, pues, se inicia con todo lo que es la planeación del tributo y cómo queremos estar parados en ese sentido. No, hay varios que, o sea, parece muy simple, pero entre Sí, más le vamos rascando, sí, cómo no. hay más cosas, pero también hay más beneficios. Claro, Bien dicen que con un buen asesor se paga solito, ¿no? O sea, sí, los honorarios que nosotros le cobramos a un cliente, sí, en el beneficio, en la eficiencia de su manejo financiero, pues ya claro, está la ganancia. Entonces, totalmente, pero también totalmente de acuerdo. hay que cuidar también quiénes son tus asesores, ¿no? Que estén bien Claro, preparados. claro, claro, por supuesto. Bien, Ramiro. Oye, sobre este plan personal de retiro, entonces, bueno, tenemos el artículo 151, el artículo 93.
Pero también hay otro por ahí regadito que casi ya nadie pela, que es el artículo 185. Correcto. ¿A ti te gusta Sí. usar? ¿Recomiendas este artículo para tus clientes? Fíjate que sí, la realidad es que sí, digo, yo lo veo que tiene muchísimas ventajas. Inicialmente, pues obviamente el tema fiscal, obviamente. Una de las limitantes que sí veo, Sergio, es que este es uno de los montos o de los topes, como muchos otros, que la autoridad no ha actualizado a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de que en México tengamos una inflación, vamos a hablar promedio de 5% anual, años más, años menos, pues nada más imaginémonos en una ventana de tiempo de 10 años, ya se erosionó el 50% del beneficio que pude haber tenido. Y así como está el tope que haces mención del 185, que ahorita vamos a platicar un poquito de él, pues hay otros topes que también la autoridad no actualiza. Y eso no va acorde, obviamente, con la situación económica que día con día va sucediendo en el país. Hay inflación, todo se va encareciendo, entonces, de alguna manera, la autoridad debería de permitir la actualización del beneficio que hoy en día se tiene. Hoy en día son 152,000 pesos. Esa es yo le digo una caja aparte, o sea, esa es otra deducción que está regulada en un estímulo fiscal. El 185 habla del estímulo fiscal y aparte está el del 151 que ahorita hiciste mención. Entonces, si tú haces una buena estrategia, puedes estar de alguna manera topado o maximizado en tus deducciones personales, como también puede estar topado en los estímulos fiscales. Entonces, si tú bajo esa mecánica dices, oye, traigo 206,000 pesos por tope en el PPR, suponiendo que solamente tuvieras la deducción del personal del PPR, y aparte contrato el estímulo del 185 con las reglas que indica el cuerpo de ley, y ahí aparte traigo otros 152,000, pues ya estás hablando que traes un abanico de 360,000 pesos, números aproximados. Ujú. Y si lo vemos fríamente, esos 360,000 pesos multiplicados por la tasa, vamos a pensar del 30% para hacerlo sencillo, pues estás hablando de 120,000 pesos aproximadamente que te estás ahorrando y que a la vez puedes provocar que la autoridad te reembolse vía una devolución. Entonces, ¿eso qué implica? Pues obviamente implica estar haciendo un pago año con año, que obviamente en su momento voy a retirar, y cuando llegue ese de retiro voy a tener el efecto de la acumulación. ¿Por qué? Porque el 185, si lo hago deducible año con año, pues va a venir un rebote en donde voy a tener que acumularlo en su momento. Y esa veo, Sergio, que también es una preocupación de los contribuyentes o del empresario, de decir, oye, es que queremos la deducción, pero no queremos la acumulación. Entonces, Claro. tiene que haber obviamente una simetría y un orden en el sentido de decir, oye, espérame, ya lo aproveché 10 años, ya lo aproveché 15 años. Eso no quiere decir que en el año que me lo den tenga que pagar el 30 o 35%. Para eso está el consultor fiscal, para eso está tu asesor, para ver qué mecanismos se van a tener que llevar a cabo, no en el año que lo recibas, a lo mejor un año antes o 2 años antes, para ir preparando el camino para que llegue el momento, acumulas y obviamente hagas un pago, no se trata de no pagar, obviamente lo importante sí es que pagues, pero que pagues a una base reducida, legal, obviamente transparente. Entonces, esa parte la quería comentar y sí, o sea, ese es un beneficio muy, muy interesante que en un momento también las compañías de seguros seguramente pues permiten planes para irlo pagando durante el año y no tengas que hacer un desembolso en una sola exhibición. Pero sí está bien interesante ese beneficio que tienes ahí. Sí, y obviamente hay una obligación cuando dices, oye, es que quieren la deducción, pero no quieren la acumulación al final, pues es como querer tomar cerveza y no engordar, o sea, no se puede todo en la Imagínate. vida. Pues Eh, sí. pero si al final, precisamente todo recae en la planeación, si tú ya sabes que dentro de X años vas a tener de vuelta esos recursos como un ingreso gravable, Claro. pues nada más tienes que hacer una buena planeación a sabiendas. Es como si tuvieras una venta adicional en tu negocio, que sabes que ya te va a Sí, caer, te van a sí, caer 1 millón de pesos de un negocio que vas a vender. Pues claro. no vas a rechazar la venta, nada más porque significa pagar impuestos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces sí, la planeación es base. Sí, y hay que tener los diferentes escenarios, hacer un escenario A, B, C y siempre, bueno, estar a la expectativa en ese momento en el tiempo que es lo que más me conviene. Y ahí, pues juega el contribuyente un papel muy importante, el asesor también, y la situación que en ese momento tenga la persona, que no es la misma que cuando contrató el producto. Claro. Sí, pero qué gacho es el SAT que no lo hayan actualizado y yo vendo estos instrumentos desde que
desde el 2006. Los Imagínate, conozco y siguen siendo imagínate. 152,000. Imagínate 20 años. No, 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 ya, o sea, es el 100%. Al ritmo del 5% es el 100% que ya perdió valor ese dinero. Sí, oye, y ahorita que comentabas sobre los 206 más los 152, también cabe aclarar que hay otras deducciones personales que no se Sí, topan con el PPR ni con el 152, o sea, no se eliminan, digamos. Tienes claro. otros 206,000 para Sí, deducir por medio de intereses hipotecarios, de gastos médicos correcto. mayores, ¿qué más? Bueno, honorarios dentales, honorarios médicos. Correcto, Es- sí, efectivamente, el seguro de gastos médicos mayores, definitivo, que está también dentro ahí de los beneficios que se tienen. Y como bien lo dices, Sergio, ese es otro paquete completamente distinto, ¿no? Entonces, dentro ahí, por ejemplo, de las planeaciones o las estructuras, en México existe lo que es la sociedad conyugal. Entonces, si tú estás casado por bienes mancomunados, un contribuyente pudiera, con una buena planeación, y obviamente teniendo los compromisos de pago fuertes que seguramente tiene, puede topar tanto al cónyuge como a él en lo personal. Y ya juntando los dos casos, estás hablando de cantidades muy importantes donde la planeación obviamente juega un papel muy importante. Y ahí, bueno, pues definitivamente hay que ver la situación del cónyuge, genera ingresos, no genera ingresos, en qué régimen está, no genera ingresos, bueno, cómo le puedo construir ingresos transparentes para que pueda tener esos beneficios. Entonces, toda esta parte juega un rol definitivamente importante, pero sí, hay que tratar de aprovecharlos. Hoy en día, por ejemplo, el tema de los seguros médicos, pues han encarecido mucho, por obvias razones. Y a veces hay casos de contraentes donde del puro seguro médico ya excedieron el tope, ni ya, siquiera aplicaron medicamentos ni el doctor y ya están topados. Y a veces te dicen, contadores, que ¿para qué pido una factura electrónica si no lo voy a aprovechar? Ya lo demás ya lo perdí. Pero ¿sabes qué? Pues tenemos al cónyuge donde podemos hacer algo de estructura, probablemente algún hijo, alguna hija. Entonces es cuestión de ver cómo está ese entorno familiar o quién componen esa familia y se pueden hacer muchas cosas. claro. Nada más hay que meterle cabeza, estrategia y pues obviamente pues con la experiencia que tú y tu despacho tienen, pues ahí está pues dicen que los jóvenes saben las reglas y los viejos conocemos las excepciones, ¿no? Y ahí está el detalle. Es cierto, es cierto. Oye, y pasando a otro gran tema, ahorita que mencionabas empresarios, porque estábamos hablando de planes personales de retiro y alguna pregunta común que a mí me hacen es, oye, ¿esto aplica para empresas? No, es un plan personal de retiro, entonces una empresa, una persona moral, pues no se retira. Esto es exclusivamente Claro, para personas físicas, pero sí existen otro tipo de incentivos fiscales de ahorro claro, para las personas morales. El más famoso, el más conocido es el seguro hombre clave. Bueno, y digo famoso porque a veces uno asume cosas, pero yo me he topado, me he sentado con empresarios que cuando yo se los sí. menciono es la primera vez que lo escuchan. Ok, Entonces, a lo mejor ya no tan famoso, pero en realidad es un incentivo bastante antiguo dentro de la legislación mexicana. claro. Cuéntanos un poquito sobre este seguro hombre clave. Em, ¿A quién le conviene contratar un seguro hombre clave? ¿En qué se basa? ¿Qué artículos? ¿Y qué beneficios nos dan? Claro, por supuesto, porque muy interesante el tema. Digo, de entrada, bueno, pues la fundamentación es el artículo 27, la fracción décimo segunda nos habla de lo que son los seguros de técnicos y dirigentes. Y dentro de ese artículo estamos hablando de las deducciones autorizadas que una persona moral puede realizar o puede llevar en México. El seguro hombre clave, digo, tiene muchos años en el mercado. También con el paso del tiempo, al menos un servidor, he notado cada vez un poquito más de sensibilización en ese sentido. Y lo vimos, como bien te decía al principio, en el tema de la pandemia, en donde a lo mejor la persona sí tenía sus seguros de protección, tenía sus seguros de retiro, pero la compañía no tenía una protección. Y entonces vimos en el pasado reciente muchos casos donde desafortunadamente falleció el dueño de la compañía y esa empresa tenía pasivos bancarios, esa empresa tenía deudas con proveedores, esa empresa tenía compromisos de inversiones que había realizado anteriormente. Y muchas compañías, si no tienen esta protección, pues la tendencia o la probabilidad es que vayan desafortunadamente a una situación donde tienen que suspender actividades o tienen que entrar en un proceso de liquidación, precisamente por no planear
el hecho de que también la compañía pues puede tener una pérdida importante si esa persona clave falta. Entonces, hoy en día veo más compañías que lo tienen como que en el radar. Entiendo la mecánica en el caso de las aseguradoras, donde pues tienen a diferentes años los planes. Y uno de los temas que al menos un servidor me topo en el día a día es que muchos empresarios quieren ver los beneficios pronto. O sea, quieren realizar una aportación o una inversión y quisieran tener el beneficio en el corto plazo. Y la realidad es que tenemos que estar conscientes que estos son planes que no son a 3 años o no son a un lapso menor de tiempo, son a 10 años, 15 años, 20 años seguramente, en donde el principal objetivo es precisamente cubrir la falta de esa persona clave. Entonces, una gran ventaja, que eso es algo que es importante comentar, es que a diferencia del PPR, el seguro de hombre clave no tiene un tope como tal. Entonces, yo puedo hacer un deducible el 100% de la prima que yo pague. Tengo que cumplir ciertos requisitos del artículo 51 del reglamento que nos habla de las primas niveladas, la periodicidad del contrato. Pero fuera de eso tengo muchos beneficios. El principal es 100% deducible. Otro aspecto importante es que no causa IVA. Por no causa IVA porque trae el componente del seguro de vida y el seguro de vida bajo la ley del Correcto. IVA pues es un producto exento completamente. Entonces, de entrada tiene ese beneficio fiscal. Adicionalmente, la autoridad fiscal hoy en día está en los procesos de facultades de comprobación, está ya no nada más revisando que las transacciones estén pagadas. Anteriormente, por ejemplo, las auditorías te decían, "Ay, pues dame la factura del proveedor, dame el pago que le hiciste, compruébame que hiciste el pago". Desde hace ya varios años a la fecha, ya la autoridad se involucra en temas de materialidad, en temas de razón de negocio, en donde, por ejemplo, este producto del hombre clave al estar tipificado en ley como tal, pues no requiere una interpretación donde tú digas, oye, pues tengo que interpretar el Código Civil del Estado de México, por poner un ejemplo, con el Código Fiscal de la Federación, el Ley de Impuesto a la Renta. No, o sea, literalmente aparece y se tiene como un beneficio. Entonces, no requiere interpretación y tienes obviamente razón de negocio. ¿Por qué? Porque definitivamente es un gasto 100% indispensable para la compañía. No es un lujo, es hoy en día una necesidad. Y el otro aspecto importante es que tiene materialidad. ¿Por qué tiene materialidad? Porque la compañía aseguradora va a emitir un contrato, va a emitir una póliza, va a emitir un CFDI que cumple los requisitos de ley y eso le da mucho sustento a la transacción. ¿Sí? No es lo mismo que hagas una deducción por una compra de un material donde la autoridad te va a pedir evidencia de que el material lo recibiste, la orden de compra, la entrada al almacén, muchos documentos que tienes que tener para demostrar esa evidencia contra un seguro nombre clave donde pues sacas el contrato de tu escritorio, de tu computadora, lo exhibes y con eso queda completamente satisfecha la autoridad. Entonces, inicialmente te diría que esos son los fundamentos y en una primera instancia los beneficios que se tienen en ese producto. Oye, entonces, al ser deducible, digamos que nos ayuda a literalmente a pagar menos ISR, a reducir nuestra carga de impuestos sobre la renta, Claro. pero tiene algunos otros beneficios sobre PTU y sobre el coeficiente de utilidad. Cuéntanos un poquito de eso, porque hay mucha gente que lo pasa por alto o que no Sí. entiende qué diablos es el coeficiente y demás, Sí, ¿no? sí, claro, por supuesto. Bueno, de entrada, bueno, uno de los requisitos que nos pide la autoridad para poder que sea deducible el producto, pues es que a quien vayamos a asegurar tenga una relación laboral con la compañía. Es un aspecto importante en el sentido de que hay socios capitalistas, hay socios industriales, hay accionistas en la compañía y miembros de un consejo de administración. Entonces, hay que tener cuidado ahí, puesto que debemos de demostrar que existe un vínculo laboral. Hay muchas leyendas que dicen, oye, pues es que el socio de la empresa no puede trabajar para su propia compañía. Yo en lo personal no comparto ese punto de vista, lo respeto, mas no lo comparto, porque tú como dueño de una compañía, tú puedes demostrar que tienes un contrato de trabajo, que te están pagando una nómina, que llevas a cabo ciertas funciones en la compañía y con eso demostrar que eres sujeto a aseguramiento. Contra un socio que a lo mejor solamente inyectó capital, pero no se aparece en la empresa porque solamente inyectó capital. Esa persona no pudiera ser sujeta de aseguramiento o no pudiera ser esa persona clave en la organización. Entonces, regresando a tu pregunta, el tema del PTU, bueno, pues en México tenemos esa carga del 10% de las utilidades. Al tener obviamente una deducción autorizada vía un seguro hombre clave, voy a reducir definitivamente la base gravable y en automático reduzco también el monto de la PTU que tengo que pagar.
Y el efecto del coeficiente es muy interesante, Sergio, porque a veces decimos, oye, pues tengo el efecto, el beneficio del 30% del ISR y el 10% de la PTU, y hasta ahí me quedo. Y obviamente el diferimiento del pago del ISR. El tercer beneficio es el coeficiente de utilidad. Entonces, las personas morales también tienen diferentes regímenes fiscales. Yo puedo estar en régimen general de ley, donde la mayoría de las empresas en México están, pero también puedo estar en un régimen simplificado de confianza a partir del 2022. Puedo estar en régimen de sector primario porque me dedico al autotransporte. Puedo ser un coordinado si también estoy en ese mismo sector. O sea, puedo estar en diferentes regímenes. El punto interesante es que puedo en un momento dado, al aplicar esa deducción dentro de mi declaración anual, también disminuir mi coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad, en términos muy sencillos, no es más que la utilidad fiscal que tuve en el ejercicio anterior dividido entre los ingresos nominales. Entonces, si yo traigo una deducción vía un seguro hombre clave, disminuyo en automático mi utilidad fiscal y obviamente mi coeficiente de utilidad va a disminuir y eso va a provocar que en los pagos mensuales del año siguiente voy a pagar obviamente un monto mucho menor. Entonces, ahí juega un papel muy importante el contador de la compañía, el asesor fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo del giro, dependiendo de los parámetros en los que la empresa más o menos opera, pues se debe de definir ese coeficiente de utilidad en qué punto debe de estar. En el entendido que pues buscamos aprovechar los beneficios de ley y todo, pero siendo obviamente razonable en ese sentido. Entonces, esa parte del coeficiente es importante y ahí también, como punto adicional, en una persona moral, por ejemplo, que está en régimen general de ley, el beneficio de la deducción del hombre clave lo vas a ver hasta la declaración anual. ¿Por qué? Porque en el mes a mes pagas o haces pagos provisionales sobre el ingreso multiplicado por ese coeficiente de utilidad. Pero las personas morales que están en régimen simplificado de confianza no pagan sobre coeficiente de utilidad, pagan sobre la utilidad sobre una base de flujo efectivo. Es decir, yo cobré 100,000 pesos, tengo deducciones pagadas de 90,000, dentro de esos 90,000 pagué la prima del hombre clave, en el ejemplo que estoy ahorita indicando, y tengo una utilidad fiscal de 10,000. Bueno, de esos 10,000 pago el 30%. Pero ese beneficio de los que están en régimen simplificado lo vas a tener en la declaración del mes siguiente, no lo vas a tener hasta la declaración anual. Ya. Entonces, esos contribuyentes personas morales que están en ese supuesto, está bien interesante planear en qué mes del año me conviene pagar la prima del hombre claro. Porque de entrada tengo que buscar en un pico donde hoy traiga un ingreso extraordinario que cobré. Oye, pues no, ya pagar proveedores, no tengo necesidad de invertir, pero tengo 500,000 pesos en caja, pues no vas a querer pagar el 30% de los 500,000. Y si sabes qué, pues mejor tomo la opción y tomo la oportunidad de un seguro de hombre clave con todos los beneficios que tiene, hago el pago de la prima y minimizo mi pago de impuesto al mes siguiente. Entonces, es bien interesante ese tema en cuanto a en qué régimen estoy ubicado para poder ver hacia dónde vamos a direccionar en ese sentido. Oye, está bien interesante eso porque, por ejemplo, industrias como la venta de uniformes escolares, por ejemplo, que tienen su temporalidad muy marcada, que saben que en ciertos meses, hay meses que no cobran nada, ¿no? No venden nada, pero llega un punto donde prácticamente en cuestión de 3 meses tienen las ventas acumuladas de todo el año. Claro. Entonces, pues en esos meses sería recomendable que tengas que pagar tu seguro hombre clave para que puedas reducir tu utilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y así como dices, ese tipo de giros, pues están también las jugueterías, están infinidad de negocios que tienen esos ciclos en su ejercicio. Y bueno, es un punto a considerar. Un punto a favor de los reciclos, ¿no? Eh, Sí, por eso generalmente las otras empresas, las que no son reciclo, van empujando este tipo de decisiones para diciembre, ¿no? Y ahí es cuando exacto, en exacto. Sí, que no diciembre. tiene nada, sí, no tiene nada de malo, pero sí, se acostumbra mucho en el último trimestre estar viendo esos temas y luego a veces ya te pasas de tiempo y la compañía ya cerró operaciones, ya no te puede hacer el examen médico y bueno, de todo eso, pues tú eres experto en esa situación. Sí, yo les digo, oigan, yo me voy de vacaciones el 24, el 23, ya es el último Claro. día que trabajo.
No me claro. vayan a buscar el 27 de que, oye, el seguro hombre clave que platicaste No, no, en julio, ¿lo podemos hacer italiano? No, pues, está súper claro, difícil, porque aparte, y quiero claro. deducir 3 millones de pesos. No, No. hombre, ya, Es correcto, así es, Sergio. ya todo el mundo anda en posadas en la compañía aseguradora y todo. Entonces, háganlo con tiempo, porque Sí, sí, la verdad es que da mucho coraje que se queden con la utilidad ahí y eso claro. lo van a sufrir todo el siguiente ejercicio con su coeficiente. Sí, totalmente. Y ahí también, ahorita que tocas el tema del seguro hombre clave, también un aspecto ahí a considerar es que así como lo vas a hacer deducible durante los años que tengas el contrato, pues también va a haber un efecto de acumulación, porque uno de los requisitos es que el beneficiario y el contratante sea la misma persona moral. Y Correcto. ese es otro punto también interesante porque a veces contratas al hombre clave, lo recibes a los 10 años o 15 años y hay casos de compañías que a veces no saben qué van a hacer con ese dinero. Entonces, al igual que el caso del PPR o el estímulo del 185 en el caso de persona física, es importante que tengamos presente, bueno, ¿qué voy a hacer con ese recurso el día que llegue? Porque definitivamente lo tengo que acumular. Si yo, por ejemplo, en diciembre, en el ejemplo que ahorita pusiste, Sergio, contrato el hombre clave, pues, y lo contraté a 10 años, pues en diciembre 5 o diciembre 10 dentro de 10 años, lo voy a recibir. Y tengo 20 días o 15 días para operar ese flujo. Entonces tienes que tener muy bien presente lo que quieres hacer, ya tener direccionado, oye, con esto voy a hacer esto, quiero hacer una inversión, quiero abrir una nueva sucursal, quiero renovar el equipo. Entonces, todas esas decisiones hay que verlas con mucha anticipación. Sí, oye, eso es un gran punto que no toman en cuenta. Se están metiendo el pie para dentro de 10 años, cuando regresen, si le metes 1 millón de pesos al año, regresan Imagínate. 10 millones y luego dices, ¿qué hago en diciembre? Si no tienes la planeación, en realidad se te puede poner Claro, complicado. En cambio, si la recibes en marzo, en abril, pues tienes todo el año para poder totalmente de acuerdo. ejecutar la planeación que ya debes de tener, ¿no? Claro, Pero tienes colchoncito para ejecutar y que haya margen de error. es correcto, así es. Fíjate, qué interesante, tan sencillo planear con tiempo, ¿no? Se abren muchas posibilidades y cuando lo dejamos al último, pues se van acotando precisamente esas opciones que tenemos y ya no terminamos tomando las mejores opciones, sino las que nos quedan. Sí, que a veces desafortunadamente no van a ser las mejores decisiones, precisamente por andar a las prisas, ¿no? Sí, nos tomamos, pues digo, dedicamos el 99% de nuestro tiempo a generar dinero y el 1% a administrarlo, o menos del 1%. Este, es, es, Sí, pues es hasta simpático ver eso, ¿no? Como sí, te dicen, sí, no, sí, sí. es que no puedo ponerle atención a la administración de mi dinero, tengo que generar más. ¿Para qué? Para que lo mal administres, pues mejor ya no generes tanto. Claro, Mejor generar claro. un poquito menos y administrar más, o hacer las dos, ¿no? Generar Es más correcto, y es correcto. administrarlo mejor. Ahí está el sweet spot de cada cosa. Definitivo, definitivo. Oye, Ramiro, grandes conceptos y déjame pasar a otro tema que mucha gente lo confunde con el seguro hombre clave, que Sí, son los seguros intersocios. correcto, Tienen un objetivo distinto. Em, para la gente que no entienda, el seguro hombre clave, digamos que protege a la empresa financieramente, porque en caso de un fallecimiento es quien recibe la lana. Pero en un seguro intersocios, el objetivo es proteger precisamente a los socios en caso de que alguno de estos falte, o se invalide, o simplemente inclusive quiera salir nada más de la sociedad, quiera retirarse de la claro. sociedad. Para eso sirve este instrumento. Pero por alguna razón, que tú nos dirás, este instrumento no se le pone tanto foco porque no tiene un beneficio fiscal per se. Correcto. Cuéntanos por qué el hombre clave sí tiene un beneficio fiscal y el intersocios Sí. no. Sí, bueno, ahí uno de los temas importantes es que en el caso del hombre clave, bueno, la deducibilidad, uno de los requisitos para que sea deducible es que el beneficiario y el contratante sea la misma empresa. Sí, entonces probablemente en el hombre clave el empresario que lo está contratando quiera o pretenda que al término del contrato ese dinero que va a recibir la compañía sea para él, lo cual no tiene nada de malo. Ujú. Oye, yo lo quiero para mi retiro personal, lo quiero como una pensión. Pero obviamente la empresa no se lo puede directamente canalizar con él. Hay que montar una estructura para ver de qué manera le voy a hacer llegar el recurso. Bueno, acá en el seguro de socios sucede algo similar. Y el motivo por el cual no lo puedes aplicar como deducción es que
la empresa lo va a contratar en beneficio, obviamente, de esos ejecutivos, pero quien va a recibir el recurso es el ejecutivo. Entonces, no estamos cumpliendo la calidad de contratante y beneficiario a la par. Entonces, ¿una empresa lo puede otorgar como una prestación? Por supuesto que sí. El hecho de que no lo puedas deducir no quiere decir que no lo puedas operar o no lo puedas facilitar como un instrumento de lealtad del ejecutivo hacia la compañía, pero tiene esa restricción. Entonces, si tú dentro de tu estructura financiera, dentro de tu estructura fiscal, el hecho de que no lo hagas deducible no te perjudica, pues, es muy interesante que una empresa lo pueda dar como una prestación. Como puedes dar vales de despensa, como puedes dar seguro médico, puedes dar otro tipo de beneficios. Ujú. Entonces, básicamente ese es el motivo, Sergio, pero quiero aclarar que también cada vez más compañías, y eso lo vemos en el día a día, están viendo la manera de cómo retener el talento. Y una manera de retener talento, no todo es dinero, están también las prestaciones en especie. Entonces, un seguro de retiro, lo único que va a provocar, dentro de toda la ventaja, pues es que esa persona valore mucho el estar en tu compañía y le piense más de una vez el día que le hagan un nuevo ofrecimiento, en una nueva oportunidad de trabajo. Entonces, esa parte se vuelve interesante. No todas las compañías lo ofrecen, definitivamente, pero sí es algo que veo que es muy valorado, muy, muy valorado, como los fondos de ahorro y muchas otras prestaciones que lo que buscan es incrementar la calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, mi comentario en ese punto. Sí, para muchas personas que a lo mejor no ubiquen bien o cómo funciona un seguro intersocios, supongamos que Ramiro y yo somos socios en una empresa que vende jugos, ¿no? Somos socios 50-50 y cada uno de nosotros nos compramos un seguro, la compañía nos compra un seguro por el valor de nuestras acciones. Si nuestra compañía vale 1 millón de pesos, pues cada quien se compra un seguro por 500,000 pesos. En el desafortunado caso que yo falleciera, por ejemplo, la nueva dueña de mis acciones sería mi esposa. Y probablemente mi esposa no le interese nada relacionado con la venta de jugos y ella lo que quiera es que Ramiro le pague sus acciones y pues Ramiro se quede como con la compañía completa. Eh, es difícil que una empresa, o es prácticamente imposible que una empresa tenga en la tesorería la mitad del valor de sus acciones, como para decir, ah, sí, pues mira, ahí van tus 500,000 pesos y Ah, fírmame aquí y se acabó, ¿no? Ese seguro lo que hace es pagar esos 500,000 pesos a mi esposa y entonces ya se hace la compraventa de las acciones que me pertenecían a mí en ese momento. claro. Beneficia a la empresa porque no tiene que descapitalizarse para pagar las acciones del socio que faltó y beneficia a la familia porque no tiene que esperarse a ver si la compañía le va a estar pagando algo o si a lo mejor pues corre el riesgo de no recuperar el valor de sus acciones. Entonces le da liquidez a la familia y le evita una salida de dinero muy fuerte, un pasivo a la compañía, a la empresa. Y entonces todos ganamos porque dices, ah, pues qué padre, ¿no? Ahí gana Ramiro porque se queda con la empresa. No, pero también gana mi esposa porque tiene el valor de la empresa, pero en efectivo, que es como le sirve Sí, para su sustento y el de mis hijas y familia. Y así nos cuidamos entre socios. Por eso se llama claro, intersocios. Y claro, el punto aquí, que no es deducible porque no es indispensable para la operación de la empresa, ¿no? cor- O sea, correcto. digamos que tendría que estar en el objeto social esto como para que a lo mejor Sí, pudiera ser sí, sí, sí. Y luego por ahí también, Sergio, pues hay algunas, digamos, estructuras que a veces algunas empresas llevan a cabo, donde abren, por ejemplo, tienen la empresa operadora, que es la que genera los ingresos, pero luego montan una empresa, puede ser, por ejemplo, una sociedad civil, donde a lo mejor los ejecutivos ahora van a estar como socios en esa sociedad civil y de alguna manera lo que se estaría buscando, pues, es ver cómo sí pudiera ser deducible esa transacción. Definitivamente no es un nombre clave y claro. eso limita totalmente esa posibilidad. Pero bueno, eso que comentas es importante porque también ese tipo de seguros eh, tienen que ver mucho con el sentido de responsabilidad. No nada más es, oye, vamos a hacer crecer el negocio, vamos a que haya beneficio económico para todo. También hay que ser responsables en el sentido de que pues, un día no vamos a estar aquí y qué va a pasar y lo que no queremos es dejar un problema
con nuestra familia, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Pues mira, todos los seguros, a pesar de que tengan algún beneficio fiscal, pues creo que principalmente se compran por amor, ¿no? Por amor, obviamente a nuestra familia, pero también a nuestro proyecto, que es nuestra empresa, que nos costó tanto trabajo y tantas horas de no dormir. Claro, Que no es la parte más importante de nuestra vida, esa es nuestra familia, pero sí es la que nos quita más tiempo, claro, porque esa es la que nos da el nivel de vida para disfrutar con nuestra familia. Entonces sí, se hace por amor, por cariño, y también por empatía, pues con mi socio, porque si yo llego a faltar, pues que tampoco, sí, que no se la ande pelando, güey, para ver dónde saca la mitad del valor de la empresa para pagarlo, porque lo más claro. probable es que si tú debes la mitad del valor de tu empresa, pues la empresa vaya a sufrir financieramente muy fuerte, Totalmente, hasta totalmente de acuerdo. extinguirse, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces sí, todo es planeación y sí, aunque no sea deducible, a mí se me hace de las estrategias más bonitas porque cuida pues a todo lo que queremos, ¿no? Nuestra Claro, empresa, nuestro patrimonio claro, en general, nuestra familia, que claro. es la parte más importante de nuestro patrimonio. Ramiro, Definitivo, comparto contigo lo que estás diciendo, así es. oye, pues muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos has compartido. En realidad, muchos de nosotros que nos dedicamos a la asesoría tenemos nociones de ciertas cosas, pero nuestra especialidad en realidad es el funcionamiento de las pólizas, Claro, el tratamiento fiscal y el aprovechamiento y toda la aplicación. Eso debe de ir de la mano de ustedes como contadores, como especialistas fiscales. Y yo siempre le digo a los escuchas, cuando juntas a tus asesores y trabajan en conjunto para ti, vas a hacer maravillas, sí. maravillas, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo contigo, sí, tienes que estar acompañado. Anteriormente decíamos, oye, siempre es indispensable un abogado, un contador y un sacerdote, siempre se decía. Pasan los años y dices, oye, tienes que traer de la mano a tu asesor de seguros, tienes que traer de la mano a la persona que es experta financiera, que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y todos somos un equipo. Entonces tienes que buscar rodearte de personas que en un momento dado quieran trabajar en conjunto, que trabajen en proyecto que tú tienes en común y de alguna manera tomar las mejores decisiones en ese sentido. Querer hacerlo todo solo, no, Dios no nos dio desafortunadamente la virtud de poder dominar todas las áreas. Tenemos que apoyarnos en especialistas y a veces le ruimos a un poquito al tema, es que eso va a implicar un costo, un honorario. A veces sale más barato pagar una asesoría para no luego sufrir dolores de cabeza, definitivamente, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Sobre todo con Hacienda, con la autoridad, con impuestos, más vale pagar muy buena asesoría porque no quieres tener problemas con Hacienda y pues con la muerte tampoco, entonces te dan taxes, Correcto. Así es. ¿no? Ahí es donde nos juntamos perfectamente. Recuerden que Así hay es, Sergio. solamente dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Eso no te Entonces, salvas. definitivamente el tratamiento fiscal que le puedan dar a sus seguros de vida, pues es mucho más que importante. Ya lo dijo Brad Pitt en Meet Joe Black. Te dan taxes. Es Oye, cierto. Ramiro, y antes de despedirnos, tengo una sección al final para cada uno de nuestros invitados que se llama Mis tres pepitas de oro. Ándale. Son preguntas que te voy a hacer de manera personal. No hay una respuesta correcta, obviamente, simplemente tu percepción de ciertas cosas se aleja un poquito del tema profesional, es un poquito más personal, aunque no tanto. Claro. Ahí te van, mira. La primera es, compárteme una decisión financiera que definitivamente volverías a tomar si tu vida se repitiera. Yo creo que empezar a invertir desde que tengas 20 años, por poner un ejemplo. Esa parte, si volviera a vivir, yo diría yo quisiera empezar a invertir desde muy joven. Y eso, bueno, eso lo quería. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Oye, ¿tienes idea de qué vas a vivir en tu etapa de retiro? Sí, 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 sí. En lo personal, digo, primero Dios, digo, la vida no la tenemos segura, la salud tampoco, pero el concepto del retiro, al menos en mí en lo personal, no lo estoy asimilando como, oye, me retiro a cierta edad y dejo de trabajar. No, yo el concepto de retiro lo tengo presente en el sentido de seguir haciendo lo que haces, pero solamente bajar un poquito el ritmo, ¿sí? Y digamos que en lo personal
Hay muchas personas cuando ya llega la edad donde, pues desafortunadamente uno falta. A mí en ese sentido me encantaría que fuera trabajando, no que fuera dormido, no que fuera en alguna otra situación en la calle. Me gustaría que fuera en un escritorio trabajando, haciendo lo que a uno le gusta. Súper bien, qué interesante. Oye, Ramiro, ¿te acuerdas cuando tenías 20 años de edad? Sí, claro, por supuesto. Te voy a pedir que visualices a ese joven de 20 años, a ese Ramiro de 20 años, con los sueños que tenías, con los planes y las preocupaciones de aquellos tiempos. Y si pudieras escribirle una carta a este Ramiro de 20 años para darle un consejo, ¿qué le dirías? Bueno, que aproveche las oportunidades que la vida te presenta, que siempre seas firme en tus convicciones, que seas muy respetuoso de las personas y que luches por alcanzar tus sueños. Súper bien, grandes respuestas. Ramiro, muchísimas gracias, estimados futuros viejitos millonarios. Creo que hemos grabado un gran episodio que yo les recomiendo no verlo una vez, verlo varias veces, irle poniendo pausa, tomar sus notas y definitivamente buscar la asesoría para administrar mucho mejor sus finanzas. Ramiro, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y a todos los escuchas, a todos los futuros viejitos millonarios, muchas felicidades por dedicarle una hora al mejor manejo de sus finanzas personales. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Te agradezco muchísimo. Estuvo muy, muy padre la charla y bueno, espero que no sea la última. Esperemos que no, seguramente que no. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.